en la educación y que en este momento queda más claro que nunca, como en estas políticas, realmente se están relacionando todos estos déficits y estos requerimientos de verlos para enfrentarlos. En muchos países se cuentan con artículos, opiniones, editoriales que empiezan a cuestionar el Estado mínimo, empiezan a promover la idea de que el Estado realmente tiene que invertir mucho más en el estado de bienestar social, absolutamente vitales para la vida misma de las personas. Camila Crosso, que es la presidenta de la campaña mundial de educación de la que CLADE, la campaña latinoamericana, es parte, afirmó que fruto de este confinamiento, el 88% de la población estudiantil del mundo está fuera de la posibilidad de continuar con sus estudios en este tiempo de pandemia. Obviamente, un factor sin duda tiene que ver con el cero acceso en muchísimas regiones del planeta al Internet, a la posibilidad de tener una computadora, siquiera un celular con las suficientes herramientas que se necesitan para seguir estudiando virtualmente. Entonces, por ejemplo, queda más claro que nunca que el espacio de la educación, el espacio escolar, la unidad educativa, es un espacio de realización de otros derechos. En Latinoamérica empezamos a reflexionar respecto de la manera instrumental que tiene el sistema de educación virtual a distancia. Comentan las familias que ven a los hijos sentados 8 horas delante de la computadora, por ejemplo. También que los valores que promueven no son el colaboracionismo ni la autonomía de las personas, sino más bien cumplir objetivos, cumplir resultados, hacer los exámenes, es decir, como una manera de que educar es solo preparar a la gente para salir al mercado. Entonces, en síntesis, la situación actual de la región reinstala el debate sobre la educación pública como un derecho humano, que permite la realización de otros derechos en un contexto neoliberal, caracterizado por la flexibilidad laboral y el desarrollo de la economía informal. La emergencia de nuevos actores en el escenario político, como son los jóvenes, las mujeres, los indígenas, que requieren trabajar desde la educación, sus diferencias, sus subjetividades, perspectivas e identidades diversas. El COVID-19 y las crisis económicas y sociales a enfrentarse post la cuarentena nos anticipan, uno, la importancia de encarar respuestas desde las economías locales y solidarias, con gestión autónoma y la preservación ecológica. Nos obliga también nos obliga a tener el desafío de promover la democracia y la participación en el marco de la acción y reflexión colectivas, consiguiendo el reconocimiento de los centros y espacios educativos y personas de la comunidad educativa como interlocutores legítimos y fundamentales. Y también reorientar el uso de las tecnologías de información y la comunicación, los TICs, incorporados a raíz de la cuarentena, en el caso de varios de nuestros países en el continente, para completar la currícula educativa, para difundir ideas y producir contenidos, comunicación y conocimientos liberadores. Estos son los retos fundamentales. Voy a pasar a ver dentro de este panorama del COVID, ¿qué pasa en Bolivia? Donde el gobierno nacional se ha visto obligado a decretar emergencia sanitaria y cuarentena total en todo el territorio nacional. Y a partir del 10 empieza la flexibilización de la cuarentena.
con el objetivo de enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus en Bolivia. Estas medidas datan del 19 de marzo a la fecha y han tenido y tendrán efectos, además, en la salud, en la economía, en la seguridad alimentaria, en la educación, en la provisión de servicios y medio ambiente. Enfrentar esta crisis demanda al país cumplirla con la mayor rigurosidad posible. Así, por mandato constitucional, el Estado, a través de sus tres poderes y sus universidades, es responsable de precautelar la salud de la población, garantizar su educación, promover el desarrollo económico, garantizar los servicios básicos, cuidar de la seguridad alimentaria y preservar el medio ambiente. También la Constitución Política del Estado da un mandato sobre la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños y niñas, y la atención especial a jóvenes y personas de la tercera edad. También la Constitución Política del Estado señala que la participación ciudadana en la vida política se realiza mediante los partidos políticos, la misma que está regida por ley. Hoy nos encontramos en pleno proceso electoral y a causa de la pandemia, las elecciones se postergaron por algunos meses. En lo que corresponde a la responsabilidad de las políticas públicas relacionadas a la salud, la educación y la provisión de servicios, el responsable principal es directamente el Estado y los actores que operan, el personal de salud, los docentes y los empleados públicos, quienes dependen directamente de una entidad de gobierno. En cuanto al desarrollo económico, el actor principal es el productor, el emprendedor pequeño, mediano, grande, que ofrece bienes y servicios en forma individual o asociada. Es quien decide cuánto invierte, en qué rubro y dónde invierte, mientras que el Estado es el principal responsable de promover el desarrollo económico, creando condiciones favorables que los actores económicos y las regiones sean más competitivos. La mayoría de las actividades productivas de bienes y servicios, públicos o privados, demandan del personal que vienen a constituirse en otro actor principal dentro de la sociedad. Este es el sector laboral. La crisis de la pandemia se ha producido en todo el mundo y sus consecuencias económicas afectan a nuestro país, debido a que nuestros ingresos dependen en gran medida de las exportaciones del gas, minerales, productos agropecuarios. Actualmente el gobierno nacional es transitorio y de acuerdo al calendario electoral, el gobierno elegido asumirá sus funciones en los últimos meses del presente año. Los gobiernos departamentales y municipales cambiarán también su composición cuando se realicen las elecciones subnacionales. La crisis que debemos enfrentar, ocasionadas por la pandemia del coronavirus, tiene una dimensión que no es posible enfrentarla sin la participación activa y comprometida de todos los actores de la sociedad, actores públicos, privados y sociales. Para lograr esta participación, el gobierno nacional debe crear las condiciones necesarias para esta participación, estableciendo comunidad de reactivación económica productiva al departamento y promoviendo la articulación territorial a partir de las regiones departamentales y los municipios. Para que esta concertación en términos educativos sea realidad, es imprescindible establecer al municipio como la unidad articuladora que coadyuve operativamente el encuentro entre los diferentes actores de la educación, sean estos públicos, privados o de convenio. En términos, primero, de adaptar el sistema de educación formal y no formal a las nuevas condiciones de distanciamiento social y acortar la brecha digital entre los diferentes sectores de la población. Brecha digital ocasionada principalmente
por la falta de conectividad y costo elevado. La educación técnica es un tipo de educación específica que se caracteriza por combinar la formación en aula con el aprendizaje en el trabajo. Para lograr esta combinación existen diferentes programas y modelos educativos en el país. En el marco de la oferta que se va dando y se está aplicando desde algunos últimos años. Sin embargo, la mayoría de la oferta educativa aún prevé sobre todo el aprendizaje en aula, con visitas esporádicas a talleres o centros experimentales, debido al alto costo del equipamiento. Por tanto, probablemente el hallazgo principal de este trabajo departamental que se propone a partir de lo que sería hacer una adecuación de las currículas, sea mostrar la necesidad de crear una política de educación técnica funcional a la lógica y particularidades de la formación técnica para que ésta cumpla con el objetivo de apuntar procesos de desarrollo. El análisis de oferta de educación técnica muestra que la oferta pública está diluida, ya que se la imparte por el sistema formal y alternativo y por instituciones técnico-formales de convenio y universidades. Este aspecto dificulta que exista una política curricular propia para la educación técnica, ya que existen diferencias en cargas horarias, enfoques, etc. Como parte de la contención a la pandemia, con la cuarentena total o la flexibilizada, desde la educación técnica y tecnológica, y ante las demandas productivas de bienes y servicios o privadas, se tendrá que ir respondiendo con la motivación e impulso a generalizar la participación de la capacitación virtual de educación en términos de modernizar la educación técnica y capacitarse en uso de herramientas técnicas para los procesos de enseñanza-aprendizaje como primera tarea. Al corto plazo y hasta fin de año, se plantearía establecer sistemas de información y valoración de las carreras técnicas y productivas. Insertar los contenidos de educación técnica a los espacios locales y realidades urbanas y rurales en términos de un diálogo interactivo en cada uno de los municipios. Y desde las dos docentes y unidades educativas, actualizar y adecuar la currícula educativa al sistema internetizado con orientación a los momentos de cuarentena flexibilizada para los espacios prácticos. Margarita, ya está cumpliendo tu horario. Finalmente, para crear proyectos departamentales que vayan mirando hacia políticas para el nuevo gobierno, hay que crear proyectos departamentales de cadena de suministro, que engloba la producción, la distribución y la comercialización a partir de ejes productivos, como en el caso de Tarija, por ejemplo, alrededor de la uva, el vino, el Singani, como para dar un ejemplo. Y podemos entrar por departamento y por región a ver estos ejes de cadena de suministro. Muchísimas gracias. Espero sirva estas reflexiones. Gracias, Margarita. Nos pones en la mesa distintos temas que tenemos que analizar, abordar. Identificas las brechas sociales, la intersectorialidad, las responsabilidades del Estado, de la sociedad civil, del sector productivo, muchos temas que tenemos que seguir profundizando y seguramente con las distintas exposiciones, pues podremos responder algunas de estas preguntas que pones en mesa. Vamos a continuar con Gonzalo Chávez. Él tiene estudios doctorales en la Universidad Manchester de Inglaterra, maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, maestría en Política Económica en la Universidad de Columbia de la Ciudad de Nueva York y maestría en Economía y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es economista, en la actualidad es director de la Maestría para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Por favor, Gonzalo, te escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si me oyen. Voy a compartir mi pantalla para mi presentación. Sí, estoy compartiendo. Un momentito, por favor. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bien, lo que yo voy a hacer ahora, si es que me permiten compartir la pantalla, ahora sí, es una conexión entre los desafíos educativos que se presentan ahora, que en realidad han sido acelerados por el coronavirus, sin embargo están ahí hace mucho tiempo y por lo tanto esta crisis tan profunda que vamos a vivir económica, social, política y obviamente educativa es una gran oportunidad para hacer un cambio. Entonces yo voy a ir de la parte más general y a la parte más particular que tenga que ver con el tema educativo y en concreto los desafíos que hay con el tema que tiene que ver con la educación virtual. Así que lo que les propongo es este viaje educativo, hablar del desafío de la transformación del patrón de desarrollo, porque la educación no está en el aire, hablar de la economía, cómo pasamos de esta economía de los recursos naturales a una economía basada en conocimiento, economía digital, verde, circular, creativa. ¿Cómo hacemos que el capital humano sea el centro de la nueva economía? ¿Cómo pasamos de la Bolivia del no a la Bolivia del on? ¿Cómo aprovechamos los nuevos territorios inteligentes que se están construyendo? Y por lo tanto, ¿cuál es el tipo de modelo educativo basado en tecnología para que sigamos un determinado camino? Entonces, eso es lo que les voy a comentar esta tarde. Y bueno, creo que esto es muy conocido, voy muy rápidamente. El patrón de desarrollo boliviano, independientemente si han sido liberales, neoliberales, estatistas, neoestatistas, populistas, siempre ha sido el mismo. Es el patrón de desarrollo primario exportador que tiene un efecto durísimo sobre el medio ambiente, que genera muchas rentas, pero no genera desarrollo productivo, competitividad. Y este patrón de desarrollo que ya es cercano a 200 años, si agarramos la vida republicana y más de 500 años, si entramos a la colonia, se ha ido reproduciendo y por supuesto al lado de esta reproducción está una forma de educación, está una forma de manejar el tema del capital humano, ¿no? Y esto ha ocurrido siempre de la misma manera. El modelo económico, sea liberal o populista, se mira frente al espejo, está cansado, es antiguo, es desgastado, pero se ve con una frescura que simplemente en el espejo ideológico de las cosas que pasan. En ambos casos pasa exactamente lo mismo. Entonces, no vemos más allá del espejo, estamos seriamente restringidos a eso y lamentablemente, pues, seguimos andando en círculos en estos temas. Esta es una foto clásica, digamos, que podría estar cualquier autoridad de los últimos 185 años de historia republicana, pero he conseguido esta. Miren la alegría, ¿no es cierto?, frente al lingote. Y detrás de esta alegría maravillosa, al borde de las lágrimas frente al lingote, hay un concepto de desarrollo, hay un concepto de capital humano, hay un concepto de educación que tenemos. Es decir, que Bolivia puede hacer una revolución productiva, que puede hacer un proceso de industrialización con 200 años de atrás. Aquí, ¿no es cierto?, estamos al borde de las lágrimas frente al lingote, hace algunos años atrás, y con un hecho que Inglaterra hizo hace 200 años. Por lo tanto, este concepto que tú tienes que generar valor agregado, primero al mineral, después lo vuelves lingote, lo vuelves clavo, calamina, y algún día subes a el automóvil, pues es una idea vieja, y vinculado a esto hay también un tipo de educación y una formación técnica muy clara que piensa que es la forma de resolver los problemas, es ir en la escalerita del desarrollo, y bueno, habrá que esperar 200 años para llegar al automóvil, ¿no? Entonces, ese concepto del desarrollo extractivista tiene que cambiar significativamente porque es la guía, es la visión de lo que queremos hacer y por lo tanto la política, la economía y la educación pues se sintoniza con esto, ¿no? Por lo tanto, el desafío que estamos en estos momentos es cómo pasamos de este patrón basado en los recursos naturales y administrado por neoliberales o por estatistas a otro patrón de desarrollo basado en capital humano. Y por supuesto, si es basado en capital humano, el tema de la educación es central, es fundamental. Y en esa línea, pues, nosotros tenemos que comenzar a entender que con el paso
lo que está pasando con el COVID-19 es que se está generando un proceso de aceleración. Está habiendo una muerte más rápida de la economía física, la economía de los automóviles, la economía de las minas, la economía de la producción de gas, de petróleo, de ropa, de lentes, de infraestructura, y esa economía total o parcialmente se está subiendo a la nube del Internet. Está creándose una nueva economía creativa. Y en esa nueva economía creativa, en esa economía digital, el capital humano, la educación, es el eje central. El recurso que nunca se acaba son las ideas. ¿No es cierto? El gas se va a acabar, los minerales se van a acabar, vamos a destruir la tierra de la soya y no vamos a producir granos, pero las ideas son lo que nunca se va a acabar. Pero las ideas, para tener ideas hay que sembrar educación y por lo tanto el capital humano tiene que ser el nuevo eje de articulación del patrón de desarrollo. Justamente para hablar de economía circular, de economía creativa, de economía innovadora, de economía cibernética y todas estas cosas que en este instante están acelerando. Y una prueba de ello es que en este instante nosotros estamos utilizando una de esas herramientas para comunicarnos y ustedes han debido que hay una inflación de webinars, ¿no? Pero que muestra que en esa dirección caminamos. Entonces no podemos negar que la transformación digital en curso ha venido para quedarse parcial o totalmente. Y por lo tanto, si nuestro patrón de desarrollo, si nuestro sistema educativo no se adapta a eso, va a tener enormes dificultades de aprovechar las ventajas o las oportunidades que se van a producir en nuestra nueva economía. Por supuesto que no es igual, que hay muchos problemas de desigualdad de las brechas digitales. Enseguida yo voy a profundizar un poquito más. Porque de lo que se trata, por lo tanto, y aquí voy a seguir los trabajos de Danny Roddy, Ricardo Hausmann y otros profesores de la Universidad de Harvard, es que colectivamente, y ese es el cambio de patrón de desarrollo vinculado a educación, es que colectivamente aprendamos a hacer cosas diferentes. Y es a través de la educación que vamos a aprender a hacer cosas diferentes. Permítame un ejemplo muy sencillo. En una sociedad muy simple, una sociedad esquimal, por ejemplo, el esquimal sabe hacer absolutamente todos los bienes que usa. Entonces, este señor se ha hecho su propia ropa, ha reclutado estos lobos, ¿no es cierto?, para que sean su medio de transporte, ha construido su casa y obviamente también sabe cómo alimentarse. El conocimiento colectivo, el resumen de los conocimientos educativos, que son la base para la productividad, competitividad y para el desarrollo, está contenido en una persona, en dos personas, de una manera muy simple. Entonces, esta sociedad muy simplona sabe hacer pocas cosas. Sabe cazar, ¿no es cierto?, sabe transportarse, sabe hacer su ropa y sabe hacer su casa. Ese es el conocimiento colectivo que existe. Sin embargo, el hombre moderno, ¿no es cierto?, este señor no sabe hacer nada. Si este caballero lo llevásemos en este instante a Alaska, ¿no es cierto?, él muere probablemente en un par de días porque no sabe hacer nada de esa sociedad. Porque está en una sociedad donde el conocimiento colectivo es mucho más diverso. Él no sabe hacer los lentes que está usando, la corbata, la camisa, el computador, ¿no es cierto?, tampoco sabe hacer el peinado que tiene. Por lo tanto, el conocimiento está disperso. Pero es una sociedad que ha sido capaz, las sociedades que producen más bienes y servicios, son sociedades que de alguna manera han sabido hacer colectivamente más cantidad de bienes y servicios. Y ese conocimiento colectivo es la base para un patrón de desarrollo. En Bolivia nosotros sabemos hacer 5 o 6 cosas colectivamente. Somos buenos para producir minería, sí, hace 500 años estamos en eso, aunque nos hemos detenido solo en un tipo de tecnología, en un tipo de extracción minera. A nadie se le ocurre aquí hacer software de minería, hacer cascos o hacer otro tipo de productos, simplemente extracción primitiva de los minerales. Lo mismo para el gas, lo mismo para la agricultura. Entonces, nuestro conocimiento colectivo es de 5 o 6 productos, que eso es lo que nos da de comer. Por supuesto que y el conocimiento colectivo es como las cantidades de palabras que sabes. Si tú sabes, en este caso, por ejemplo, 4 palabras, la E, la M, la O y la R, tú vas a poder componer varias palabras, ¿no es cierto? Pero sabes solamente 4 palabras. Pero si tú sabes más letras, ¿no es cierto?, no solamente 4 letras, la A, la M, la O y la R,
Con esas 4 letras puedes hacer amor, armo, maro, omar, ramo, roma. En términos económicos significa con 4 sectores tú sabes hacer ciertas cosas y ciertos productos. Entonces, cuanto más letras sabes, obviamente más palabras más sofisticadas sabes hacer. Entonces, ese es el conocimiento colectivo que nosotros no tenemos y que nuestro sistema educativo en todos sus niveles está adaptado a enseñar 4 palabras, ¿no? Entonces, si no somos capaces de que este abecedario se amplíe y que con ese abecedario nosotros hagamos mucho más productos, bienes y servicios, muy difícilmente vas a poder cambiar de patrón de desarrollo. Esta es una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto?, donde la mayoría de estas personas saben esto, eso es fundamental, especialmente ahora. Sin embargo, esta es una sociedad más sofisticada, ¿no es cierto?, con más productos, más bienes y servicios, y aquí el conocimiento colectivo está prácticamente en esta familia. En cambio, el conocimiento colectivo de este tipo de productos está en decenas y centenas de personas que tienen diversas capacidades, diversas maneras de producir bienes y servicios. Entonces, por supuesto que una sociedad que poco a poco diversifica su producción va a tener posibilidades de brindar mejor educación, salud, especialmente si distribuye bien los ingresos. Pues ni hablar de la producción de un avión, por ejemplo. Imagínense la cantidad de saber y conocimiento que hay detrás de este avión. Y no solamente un conocimiento local, aquí hay conocimiento de varios países. Las alas se hacen en Francia, el motor en Alemania, la cabina en España, en fin, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más sofisticada es la economía, tiene una mayor capacidad de producir bienes y servicios, y si estos están bien distribuidos, por supuesto que genera un mejor patrón de desarrollo que puede traducirse también en mejor educación, salud, saneamiento básico, etc. Bien, por lo tanto, con el coronavirus, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo es que el proceso de buscar ser capaz de producir más bienes y servicios está más fuerte. Y no solo eso, ¿no es cierto?, estas cadenas que antes sostenían a la economía mundial, demasiado concentradas en lo que es la China, van a cambiar, porque nadie quiere depender de los chinos para barbijos, para respiradores, para camas y para un montón de servicios que la División Internacional del Trabajo, el tipo de globalización que se hizo hasta ahora, pues lo ha hecho de esa manera. Entonces vamos a asistir, vamos a asistir. Gonzalo, Gonzalo, por favor, disculpa que te interrumpa. El audio está muy bajo. Oye, estoy gritando prácticamente, pero a ver, me voy a acercar. Sí, puede ser que el micrófono esté bajo o no esté bien conectado. No, pero es que mira, yo he hecho decenas de veces el speaker está bien. A ver, voy a entrar acá. El audio va y viene, está alto en algunos momentos y baja, y están comentando los asistentes esa falla técnica. Por favor, si podemos solucionar. Voy a ver qué puedo hacer. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora, y eso que... ahora ya me perdí. Aquí estoy. Bien, voy a hablar más fuerte, pero no estoy viendo el problema. Ustedes tienen el control del audio. No sé si tal vez se pueda hacer ese problema, pero share computer zone, a ver. Ahora te escuchamos bien. Ahora te escuchamos bien. Bueno, a ver, entonces, no sé hasta dónde me han entendido o me han escuchado, pero a ver, en resumen, básicamente estoy planteando que detrás de un cambio del modelo educativo, del modelo académico, necesariamente requiere una visión del patrón de desarrollo que queremos tener, porque fundamentalmente Bolivia lo que tiene que hacer es que colectivamente tiene que aprender a hacer más cosas. Y la única manera que para que colectivamente pueda saber hacer más cosas es sin duda alguna un shock educativo significativo. ¿No es cierto? Les he hablado del tema
de cómo hay sociedades que saben hacer 4 cosas y hay sociedades que saben hacer muchísimas cosas. Porque los bienes y servicios, ¿no es cierto? Los bienes y servicios no son más que condensaciones de conocimiento. Aquí yo les estoy mostrando, no sé si ven, ¿no es cierto? Pero aquí hay una madera. Detrás de esto hay un conocimiento. ¿Cuántas ideas habrá detrás de esta madera? 10 ideas, cómo cortarla, cómo serrucharla, cómo limpiarla, cómo lijarla, probablemente. ¿Cuántas ideas hay detrás de este celular? Por lo menos 600 ideas. Entonces, los productos son condensaciones de ideas. Y esas condensaciones de ideas son resultado de conocimiento colectivo. Y ese conocimiento colectivo tiene que ver con la base educativa para generar más ideas. Por supuesto, las sociedades que solo saben hacer esto, ¿no es cierto?, un cuyo con una cosita arreglada, pues van a tener generación de valores de ese tipo. En cambio, las sociedades que pueden hacer este tipo de cosas, ¿no es cierto?, como un celular, por ejemplo, va a ser diferente. Ese es el mensaje. Entonces, que el cambio del patrón de desarrollo implica, ¿no es cierto?, el aumento del conocimiento colectivo, y ese conocimiento colectivo es resultado de la educación. Ahora, el otro elemento que estaba mencionando es que estamos viviendo en este instante un cambio radical. La economía se está yendo aquí arriba, a la nube del Internet. La economía que está aquí abajo, que la tradicional, donde la mayoría de nosotros hemos sobrevivido, poco a poco se está desgastando por los temas de medio ambiente, por los temas de los nacionalismos económicos que va a existir, por una enorme cantidad de dificultades que va a presentarse. Entonces, los países se están trasladando total o parcialmente a la nube del Internet. Individuos, personas, instituciones y empresas también van a tener que trasladarse a la nube del Internet. Bolivia ya no está al lado de Brasil, de Argentina, de Chile. Esa es la ficción ideológica de los años 30, 40 del último siglo, si ustedes quieren. Ahora Bolivia está al lado de la India, o puede estar al lado de la India, puede estar al lado de Bangladesh, puede estar al lado de Dinamarca. Aquí arriba se está construyendo un territorio inteligente. Esta es la nueva geografía. Aquí hay una nube, ¿no es cierto?, que es la que conecta. Aquí se está generando otro tipo de globalización. La globalización tradicional, si la llamamos 4.0, por ejemplo, está desgastándose, está en un proceso de morir poco a poco. Y se está reconstruyendo un tipo de globalización aquí arriba. Entonces, la economía digital en este instante mueve más plata que la economía física. Amazon vende más libros, nos gusta o no nos gusta a nosotros, en la nube del Internet que en todas las librerías del planeta que venden en las calles. Es una tristeza, una pena para los que nos gusta leer el libro hojeándolo, ¿no es cierto? Pero cada vez más, por lo tanto, los desafíos de la economía digital van a ser muy fuertes, muy fuertes, y no es algo que podamos evitarlo. Esto nos va a llevar por delante. Entonces, estamos viendo, como les decía, yo estoy a favor de la Bolivia, no del no, sino del on, ¿verdad? Es porque el mundo va a ser on, ¿no es cierto? Las calles son on, los conciertos son on, la educación es on, los clientes son on, los trabajadores son on. En este instante, nosotros estamos teniendo una experiencia on, estamos online, ¿no es cierto?, discutiendo un tema educativo. Por lo tanto, esos son los desafíos que tenemos, y frente a estos desafíos, tenemos también que entender que la lógica para resolver estos desafíos no es que nos pasemos 2 años haciendo el proyecto de reforma educativa, 3 años cambiando y articulando con todos los actores lo que vamos a hacer, y en 8 años recién estemos queriendo hacer una transformación educativa. Eso no va a funcionar. Entonces, tenemos que comenzar a funcionar en la lógica que funciona aquí arriba, que es el Lean Startup, que es haz alguna cosa, apruebas rápido, equivocas rápido y concierta. O sea, tienes que comenzar a entrar a ese dinamismo. Caso contrario, ¿no es cierto?, no vas a estar actualizado con ese tipo de cosas, porque la educación va a ir a una velocidad que no la vamos a poder controlar. Mucha gente dice, pero bueno, pues eso será para países desarrollados, es complicado, Bolivia es muy diferente, nosotros somos una ciudad muy pequeña, esto va a llegar recién con el tiempo. Yo les voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Hay algo más, digamos, ¿desde cuándo vamos a los restaurantes? Desde que el mundo es mundo, ¿no es cierto?, más o menos. Desde las actividades más antiguas del planeta, ir a servirse un timpo, una jaconta,
o un chairito, ¿verdad? Y uno dice, bueno, eso jamás esto jamás va a ser ir en línea porque no tiene nada que ver, y por lo tanto, si vamos a seguir produciendo la jaconta, el lechón, no sé, nunca vamos a poder hacerlo porque, bueno, nunca llega eso. Falso, ¿no es cierto? Miren la cantidad de actividades que están ya en línea en torno a un restaurante, que es una cosa tan sencilla que uno podría decir, ¿no es cierto? Miren, hay empresas que al restaurante, no voy a hablar de todas, aquí hay decenas, les puedo pasar después la presentación, pero hay una plataforma que hace tus reservaciones, otra plataforma te maneja tus desechos, otra plataforma educa y prepara a tus garzones y cocineros, otra plataforma te ayuda a cargar los teléfonos los teléfonos de tu cliente, otra plataforma te ayuda a comprar el inventario, otra plataforma te da los equipos de cocina, otra plataforma te da el servicio del wifi, otra plataforma te da el seguimiento que vas a tener que hacer. O sea, hay decenas, ¿no es cierto?, de economía digital detrás de una actividad que parece, no, pues, ¿cómo vas a digitalizar si tengo que picar la lechuguita, el tomate, la cebolita, el corte? ¿verdad? No, al contrario, todas las actividades. Y he elegido este ejemplo justamente para que vean cómo, ¿no es cierto?, nuestra educación, nuestra economía tiene que llevarnos a trabajar de manera bimodal, ¿no es cierto?, a trabajar en la preparación, por supuesto, de grandes cocineros, pero también en la preparación de todo el sistema que va a estar por detrás de eso. Ese es un ejemplo muy sencillo. Voy a avanzar muy rápidamente. Por lo tanto, la economía digital, pues, nos está desafiando a través de lo que son las ciudades inteligentes, ¿no es cierto? Y cada vez va a ser eso más fuerte, ciudades donde vamos a ser capaces de vivir de mejor manera porque tenemos acceso a Internet. Y aquí hago el paréntesis. Obviamente Bolivia, si no genera Internet gratuito ya, ahora, aprovecha esta oportunidad, por supuesto que las cosas no van a funcionar. Entonces, lo primero que debe hacer esto el gobierno es nacionalizar el espectro de manejo del Internet para universidades, colegios y, por ejemplo, y hospitales. Eso no es nada del otro mundo hacer, es muy sencillo. Entonces, ustedes coloquen spots a Intel y compañía en estos lugares, o coloquen automóviles, o coloquen pequeños transmisores en los barrios populares en el corto plazo, y después eso lo vamos a hacer de manera gratuita. O si ustedes quieren, nuestro hacker sigue aquí adelante para que vean cómo inclusive cómo funciona esto, y eso también muestra las debilidades del sistema, especialmente del Zoom. Entonces, nosotros tenemos que ver el tema de las ciudades inteligentes, de los algoritmos, del Internet de las cosas, de la ciberseguridad, de los ecosistemas, de la omnicanalidad, de la economía colaborativa, de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? De la computación por las nubes, de la movilidad, ¿no? Este es el planeta que tienen que verse nuestros hijos. Para eso tenemos que volvernos, ¿cierto?, a replantearnos cómo vamos a acelerar nuestro sistema educativo. Y ya voy entrando a esos temas. Porque nuestros estudiantes son digitales, ¿no es cierto? Siempre están conectados. Mucha gente dice, pero por Dios, todo el día te veo frente al computador, eso es una barbaridad, tus ojitos se van a caer, mira tus dedos ahora ya están mal, tanto que manejas ese celular. ¿No es cierto? Hay esa lectura negativa, ¿no es cierto?, conservadora, de que si estás mucho tiempo frente al computador te estás embruteciendo, y si estás mucho tiempo frente al celular igual, ¿no es cierto? Pero yo les diría que tienen que rogar a Dios, ¿no es cierto?, todos los días, para que el cirujano que los opere, cuando de aquí a algunos años, ¿no es cierto?, haya jugado mucho videogame, haya practicado millones de horas con estos dos deditos haciendo juegos en su celular, porque estos deditos le va a acompañar a ese cirujano a sacarle el coágulo de sangre que usted va a tener cerca a su corazón, ¿no es cierto? Entonces, ese es el cambio de paradigma que estamos viviendo. Entonces, los jóvenes son digitales, son multiatención, los jóvenes son muy diferentes de la forma que nosotros aprendemos. Es decir, nosotros queremos, por ejemplo, que lean Das Kapital. Al pobre chico les lea 3 capítulos para pasado mañana del Capital, ¿no es cierto? Y usted va a entender la dialéctica de la economía mundial. El pobre chico no tiene la más remota idea, sufre, hasta lee no entiende nada, ¿no es cierto? Pero va al YouTube y agarra 2 o 3 videos
de Marta Harnecker de los años 90 y se ilustra con el conocimiento suficiente lo que hay que entender de marxismo. ¿Ok? Entonces, el propio conocimiento está cambiando. Entonces, nuestros estudiantes son disruptivos en diferentes tipos de cosas. Porque además, esta velocidad del cambio, aquí ahí les voy a colocar unos datos, hace, por ejemplo, ¿cómo se alcanza 100 millones de personas? Por teléfono fijo, para llamar, son 75 años. Por teléfono móvil, 16 años. Por internet, 7. Por WhatsApp, 3 años y medio. Por Pokémon, 25 días. ¿No es cierto? Entonces, si no entramos a entender que el mundo ahora está subiendo aquí arriba, realmente las cosas nos van a complicar bastante. Bien, entonces, seguramente ya tengo que ir terminando. Entonces, y aquí ya voy a aterrizar en algo más micro, ¿no es cierto? Es decir, más del tema educativo. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra educación en las universidades, en los colegios, en los institutos técnicos vayan cambiando? Yo soy de la idea que como están los sistemas universitarios no van a cambiar. Y da una flojera enorme pelearse con sindicatos, porque vas a pasar 2, 3, 4 años haciendo la misma. Yo creo que una manera de hacerlo es generando sistemas paralelos, ¿no es cierto? Y esos sistemas paralelos después influyen y ojalá que cambien muchas veces el conservadurismo que existe en nuestros sistemas educativos. ¿No es cierto? Entonces, una manera de hacerlo, por lo tanto, es que nosotros comencemos a pensar en cambios y cambios que se pueden dar. Enseguida voy a dar ejemplos de dónde hacer eso concretamente. Pero esos cambios tienen que pasar porque nosotros necesitamos cada vez jóvenes, profesionales que tengan competencias transversales. El especialista se va a morir, ¿no es cierto? Aquí tienen que tener capacidad de entender muchas cosas. Tener un sentido profundamente social, sin duda alguna, porque muchas de estas cosas tienen que ver con un cambio social también. Un liderazgo comprometido, un espíritu creativo, innovador, emprendedor, eso es clave, ¿no es cierto? Nosotros, en general, toda nuestra educación es castradora, ¿no es cierto? No despertamos los espíritus creativos de nuestros jóvenes. Tenemos que tener una perspectiva global y competitiva, ¿no es cierto? Lo local, de lo local a lo nacional, porque los jóvenes ya están en el mundo. Nosotros no nos damos cuenta, creemos que están en nuestras salas, pero no están en nuestras salas, están en el mundo. Gracias. Ya estoy terminando. Tenemos que desarrollar pensamiento, tengo unos 2, 3 minutos por la interrupción. Tenemos que desarrollarles pensamiento crítico, enfoque a soluciones, pasión por el trabajo en el equipo, ¿no es cierto? Eso es clave, aprender este asunto de que nuestros sistemas van a tener que cambiar mucho y 4 o 5 años ya es mucho. De repente vas a tener que aprender 2, 3 años un sistema y después otro y vas a tener que aprender el resto de tu vida porque si no un algoritmo te va a sustituir. Por supuesto, el manejo de las TICs es fundamental, ¿no? Y todo esto, obviamente, tiene que ver con el aprendizaje basado en desafíos. ¿Qué desafíos les das a los chicos? No simplemente les tienes que dar, oye, apréndete, léete esto, lee el otro, no sé, a ver, te pongo un desafío. ¿Por qué nuestras universidades, nuestros colegios no estamos haciendo hackatones para resolver problemas concretos de los pequeños restaurantes, de las farmacias, ¿no es cierto? Y que estén dando ideas, un desafío para resolver eso en salud, en educación, en logística, en lo que quieran. Nuestros planes tienen que ser súper flexibles, ¿no es cierto? Con experiencias de aprendizaje. La vivencia universitaria de colegio o de espíritu técnico tiene que ser única, tiene que ser emotiva. Los profesores tienen que dejar de ser dictadores, ¿no es cierto? Tienen que ser más coaches, tienen que ser gente que facilite el conocimiento, ¿no es cierto? La información está en las nubes, el conocimiento lo tienes que facilitar sintonizando con lo que dicen las nubes, por lo tanto requerimos profesores tremendamente revolucionarios. Esto que parece muy en la nube, con esto termino, lo que tenemos que hacer y justamente para resolver los problemas de la crisis económica que estamos viviendo, tenemos que construir naves de futuro en los nuevos territorios inteligentes en todo Bolivia. Necesito naves como estas que he visto ya en Colombia,
donde en estas naves vas a hacer el cambio paralelo de educación. ¿No? Si tú ahí vas a tener bootcamps, ahí vas a tener espacios de coworking, vas a tener centros de salud, vas a tener laboratorios de prototipado, apoyo al emprendimiento, universidad para la tercera edad, biblioteca, centro cultural. Estos son espacios que hay que construirlos. Además, al construirlos vamos a generar empleo para salir un poco de la crisis. Y aquí los jóvenes, solo para decir una idea, aquí los jóvenes que en el colegio están en la mañana y pues si es complicado cambiar, en la tarde tienen que venir aquí a hacer cursos de robótica, de informática, de emprendimiento, de innovación. Nosotros tenemos que crear paralelamente a esos jóvenes para que poco a poco, ojalá con el tiempo y por los incentivos que se vayan dando, por la competencia que el sistema tradicional cambie. Entonces, estas son las naves de futuro que tenemos que hacer aterrizar. Este es el camino, necesito, para generar una economía creativa, una economía innovadora, para transitar de la economía de recursos naturales a la economía del capital humano, a la economía creativa, innovadora, verde, comprometida, ¿no es cierto?, con enorme responsabilidad social. Bueno, ahí me voy quedando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Gonzalo. Mira, hemos tenido algunos momentos en el que no se escuchaba muy bien y esperemos que la grabación que tenemos contigo también allí en tu casa nos las puedes facilitar para subirlo a nuestras redes y así puedan escuchar nuestros colegas toda la exposición a detalle, ¿no? Agradecerte por plantearnos este desafío y este paradigma de la educación que tenemos que enfrentar en estos nuevos cambios, ¿no? Se ha planteado cómo en estos momentos el sistema educativo debe adaptarse a las nuevas economías, pero también reconociendo que existen brechas digitales, las brechas sociales. Entonces hay mucha agenda que seguir trabajando hacia adelante. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Patricia Marín. Ella es filósofa y educadora, especialista en temas de educación, participación social, pueblos indígenas, con amplia experiencia en investigación social y educativa. Ha elaborado proyectos de planificación, seguimiento y evaluación, también en los consejos educativos de pueblos originarios. Tiene diplomas de cursos multidisciplinarios en posgrados, en desarrollo rural, de CIDE-SUMSA y de formación basada en competencias de la Fundación FAUTAP. Tiene una larga trayectoria en Patricia Marín, la conocemos en el sector educativo. Le vamos a ceder la palabra. Tienes 20 minutos, querida Patricia. Buenas tardes. Estaba sin poder salir y no estoy saliendo en la imagen, ahora sí. Te escuchamos, sí, gracias. Muy bien. Voy a ir directo a compartir la ponencia que he presentado y que la he denominado La tecnología digital en educación es como un río que debe fluir sin diques. Toda crisis abre oportunidades. Junto al evidente riesgo y la condición obligada de encierro, la pandemia del coronavirus ha obligado a acelerar el uso de la tecnología digital en casi todos los ámbitos de la vida social. A nivel general, yo quiero hablar de una contradicción fundamental que observo entre la tecnología digital como una fuerza productiva y el sistema de relaciones sociales que intenta frenar a modo de un dique. La tecnología digital sería como un río y el sistema de relaciones sociales que la frena es como un dique y está expresado en las formas de apropiación y distribución del acceso al uso de Internet y al uso de la tecnología en concreto. Las normas burocráticas, las medidas interesadas y desatinadas, la corrupción y el despilfarro. Porque no es que vamos a empezar de cero, aquí han habido experiencias interesantísimas, pero que han quedado en el fracaso. Quiero hablar más adelante de los telecentros que tenían que funcionar con el satélite Tupac Katari. Quiero hablar de las computadoras CUA que les entregaron a los niños o a los estudiantes de toda la secundaria fiscal.
Y quiero hablar de las computadoras que les entregaron a los maestros. También voy a hablar de la capacitación, porque no es que recién va a empezar la capacitación con la cruzada que quiere armar este gobierno, ¿no? Que está bienvenida, por cierto, pero no empiezan ahí las cosas. Es necesario evidenciar y encontrar soluciones a esta contradicción. Tenemos la ventaja comparativa de ser un país con un número de habitantes relativamente reducido en relación a otros países, y me parece muy bien lo que dijo Gonzalo, que se debería nacionalizar todo el acceso o todo el sistema para el acceso al mundo digital, al Internet en concreto, porque actualmente está en pocas manos privadas que nos dan el Internet más caro del mundo, según informes periodísticos. En segundo lugar, la oportunidad que nos abre esta cuarentena es constatar y corregir la desarticulación que existe entre la educación escolar, la educación universitaria, la educación técnica, tecnológica, productiva, eso que habló Margarita acerca de la intersectorialidad. Y a superar el divorcio de todos estos sectores de la educación con la producción de bienes tangibles e intangibles. Tal vez reduciendo, recortando, pero Gonzalo ha hablado ampliamente del tema. Recién a largo plazo, yo veo que los conocimientos y experiencias que se adquieran con el acceso y uso de las tecnologías digitales contribuirán a transformar la educación a nivel de los tres sectores y permitirán a largo plazo enriquecer el contenido y la didáctica de las clases presenciales en aula. Yo, por ejemplo, considero que las clases presenciales en aula son imprescindibles. Su importancia es esencial. No se podrá reemplazar a la escuela ni a la universidad en sus espacios presenciales, porque es necesario debatir, intercambiar ideas cara a cara, es necesario interactuar. Para los jóvenes que hoy en día están en la cuarentena, lo que más extrañan es eso. Están desesperados en su encierro, pese a que tienen muchos en las ciudades la tecnología digital para estar conectados todo el día. Ahora, el otro elemento importante, el manejo de la tecnología digital es necesario, pero por sí solo es insuficiente. El docente o la docente, sea del nivel escolar o universitario, reproducirá por la vía digital los mismos defectos, los mismos desaciertos y las mismas limitaciones que muestra en sus clases presenciales. Esto no cambia por el hecho de que acceda al Internet. Docentes sin un mapa claro de aquello que es valioso podrán navegar sin rumbo y restringirse a los textos irrelevantes, a los programas de youtubers totalmente superficiales. Igual a la situación muy semejante de docentes sin hábito de lectura que pueden entrar a las mejores bibliotecas e ir a leer con Dorito, ¿no? El docente acostumbrado a, entre comillas, dictar sus clases bajo la forma tradicional, se limitará en esta etapa a copiar y pegar textos para cada estudiante o para todos los estudiantes, para que el estudiante a su vez copie y repita. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y recién ahora se quejan, ¿no? Y dicen, ay, la educación la educación digital, lo único que les da es tareas. ¿Pero qué creen que les daban en el colegio? Dictaban la clase y esperaban que los estudiantes repitieran. Esto en la mayoría de las escuelas fiscales y en muchas de las privadas. ¿Cuáles son las competencias docentes necesarias para desarrollar estas nuevas modalidades educativas, articulando las clases presenciales con la tecnología digital? Primero, conocimientos sólidos y actualizados sobre especialidades docentes. Cada docente tiene que profundizar. Por ejemplo, el que va a dar matemática no puede simplemente ir a un tutorial para reproducirlo. Tiene que tener una formación sólida y actual sobre su especialidad. Para eso es de gran
beneficio de la red y el acceso al Internet. Pero no basta, ¿no?, con manejar y entrar. Tienen que tener una guía. Tanto los docentes que se van formando para la escuela como los universitarios tienen que tener la guía del catedrático. Yo creo que no tiene que desaparecer y no va a desaparecer la formación docente, la formación universitaria. Va a haber caminos para ser autodidacta, pero se necesitan guías, se necesitan mapas, se necesita apoyo. Otra competencia genérica y transversal es que todos los docentes tienen que tener conocimientos pedagógicos y experiencia didáctica en su respectiva área. No se trata con entrar ahora, por ejemplo, al Google Classroom y empezar a reproducir clases, ¿no? Quien no haya tenido una didáctica al interior del aula, tampoco la tendrá pues por el Internet, y esto se hará visible. Eso es lo bueno, ¿no? Porque se va a ver la baja calidad que hay en general en la educación boliviana, con la excepción de honrosos profesores, maestros, maestras, catedráticos, que realmente profundizan en su campo para desarrollar clases a la altura de lo que se merecen los bolivianos. Otra competencia genérica, transversal, pero básica, ¿no? La comprensión lectora y la fluidez en la lectura de diversos tipos de textos. Uno, para encontrar fuentes, para detectar cuáles son fuentes confiables, tiene que aprender a leer mucho y a separar lo bueno de lo malo. Ahí nuestras competencias nos dicen las universidades cómo llegan los estudiantes de la secundaria que no saben leer ni escribir. Tienen que tener un año, por lo menos, y hasta cierto punto a veces las licenciaturas se han convertido en reemplazo de la secundaria para que los estudiantes puedan desarrollar estas competencias genéricas. Tienen que tener claridad, buena redacción, adecuado manejo del lenguaje en la expresión y la comunicación oral y escrita. Tienen que tener experiencia en investigación, identificación de fuentes, procesamiento de información, etc. Y de manera específica, claro que tienen que aprender a usar las tecnologías digitales. Pero sobre este punto, el manejo de plataformas en educación no demanda más que cursos breves, de corta duración, que no nos hagan creer que tienen que estudiar un año para manejar una plataforma de Google Classroom. Con 3 días, los profesores más jóvenes, que están más abiertos y despiertos para aprender la tecnología, lo logran, ¿no? Hay un conocimiento intuitivo, empiezan a hurgar la computadora e intuitivamente a usar y encontrar los recursos y las funciones que la plataforma ofrece. Esto lo hemos visto en educación escolar, ¿no? Y también en estos grandes eventos que se han organizado en EducInnova, ¿no? Los profesores más curiosos, acuciosos, interesados en articular la tecnología digital a sus clases, han encontrado formas muy novedosas e innovadoras, por ejemplo, para enseñar la química, la física, etc. Entonces, para desarrollar otras modalidades de formación se requiere principalmente interés, curiosidad, decisión, dedicación y voluntad de trabajo por parte de los docentes. La capacitación digital no es el escollo, ¿no? Ya he empezado a escuchar que dirigentes del magisterio dicen que no están capacitados y eso habría que analizar, ¿no? Hay algunas consideraciones necesarias que creo que es importante mencionar para comprender los alcances y límites de la educación virtual durante la cuarentena, y después voy a hablar de los desafíos posteriores. Es importante realizar esfuerzos comunicacionales para hacer comprender a la población que hoy recurrir a la educación digital es una medida de emergencia, ¿no? Y no es precisamente el momento en que con ella se va a transformar la educación boliviana. No generemos falsas expectativas. Probablemente las limitaciones y desaciertos de la educación en los distintos sectores, ámbitos y niveles se harán más evidentes
a través de las clases digitales, porque los padres, madres de familia y la gente en general puede ver cómo son las clases de cada maestro, ¿no? Y se verá que las clases digitales no reemplazan automáticamente ni por arte de magia la baja calidad, es lo que yo ya decía. Es aconsejable, pese a lo anterior, no detener los procesos de formación, sobre todo cuando se trata de niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres, pues están en el mejor periodo de la vida para aprender. ¿Cuáles son las necesidades del sistema educativo para adaptarse a la nueva realidad de la educación en la cuarentena? Era una pregunta que nos hacía la campaña. Bueno, ya se ha hablado, el acceso a Internet gratuito en todos los hogares bolivianos con hijos e hijas que asisten a escuelas públicas y de convenio, a universidades públicas y a centros de educación alternativa en todo el territorio nacional. Cursos rápidos de capacitación en el manejo de plataformas virtuales, educación y orientaciones sobre software educativo para todos los maestros y maestras en todos los sectores de la educación. Pautas para mejorar gradualmente sus clases, pautas para adecuar el sistema de evaluación, pautas e información clara a los padres y madres de familia acerca de las acciones a seguir, sin pretender que ellos y ellas reemplacen a los docentes en el hogar. Las medidas recomendables para la educación después de la cuarentena. Es importante que este gobierno de transición no se vea tan tentado a caer nuevamente en lo que han hecho todos los gobiernos, y es pensar que el anterior gobierno no hizo nada. Bien o mal, el MAS ha planteado una serie de avances en cuanto a la tecnología digital. Lamentablemente ha sido en desmedro de la economía, ¿no? Porque han despilfarrado recursos sin lograr los resultados adecuados. Pero evaluar estas experiencias y los resultados de estos proyectos será imprescindible después de la cuarentena para plantear una nueva propuesta educativa. Por ejemplo, la dotación de estas computadoras QA a estudiantes de secundaria. Estas computadoras eran una belleza, una belleza. Si hubiera podido llegar al uso cualitativo que se esperaba, hubiera sido un gran aporte. Porque en los lugares donde se utilizó mientras les cubrieron el Internet, han tenido resultados asombrosos. Por ejemplo, he leído algunos testimonios de profesores de los lugares más remotos. Por ejemplo, en Ica, ¿no? Un profesor maravillado explicaba cómo con las QA podía enseñar a los niños a través del Google Earth a aprender la geografía, ¿no? Bueno, ese es un tema de las QAs. El otro es el de los telecentros en el área rural. He consultado con San Ignacio de Mojos porque ahí está el centro educativo, el Consejo Educativo del Pueblo Indígena Originario Mojeño, que recibió 13 telecentros, de los cuales no funciona hoy ninguno. Es más, tienen una deuda con Entel tan alta que el municipio no puede cubrir y por lo tanto esas computadoras y las antenas satelitales están deteriorándose sin servicio para nadie. Hasta en los lugares más remotos, me dicen, utilizan los estudiantes el teléfono celular y con eso se conectan a Internet, pero a un costo altísimo y con una velocidad bajísima, ¿no? Entonces, bueno, son datos que se tienen que estudiar. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha fallado semejante despilfarro de recursos? Después se ha dotado de computadoras personales a 135,000 docentes entre el año 2011 y 2014, si no me equivoco. ¿Qué pasó con esas computadoras? No pueden decir ahora los profesores, los maestros, ¿no? Maestros y maestras de la educación fiscal, no pueden decir que carecen del medio, ¿no? Lamentablemente, se ha sabido que en algunos casos, las han destrozado, ¿no? O no les han dado el uso adecuado. En cambio, hay docentes jóvenes, sobre todo jóvenes, que sí han aprovechado todos esos recursos al punto de mejorar
en su desempeño en aula. Otro proyecto interesante es el proyecto Educa Innova. Yo he tenido ocasión de ver algunas presentaciones, como antes les decía, sobre clases, videos, propuestas con el uso de la tecnología digital por parte de maestros y maestras del área rural. Hay mucho ingenio en Bolivia, ¿no? Entonces, si se proveen los medios, sí se puede pensar en una revolución digital, en algo que realmente transforme la educación. Obviamente, retirando esos diques entre los cuales se encuentran, en muchos casos, la resistencia, ¿no?, de algunos dirigentes sindicales. Entonces, otra medida recomendable es generar condiciones para dar continuidad al uso de la tecnología en educación, articulando los 3 sectores educativos con el apoyo de institutos y centros de educación técnica, tecnológica y productiva, y para resolver, para capacitar, para apoyar todas las demandas y necesidades que se encuentren en la escuela y en los centros educativos. Ahora, recomendaciones específicas para cualificar las clases presenciales con tecnologías digitales. Una oferta permanente de cursos virtuales de actualización y profundización en contenidos de su especialidad a los docentes de todos los niveles. Dotar de acceso a Internet gratuito a todas las escuelas públicas y de convenio a los institutos y centros de educación técnica, tecnológica y productiva. Mantener la dotación de acceso a Internet gratuito en todos los hogares con hijos e hijas que asistan a escuelas públicas y de convenio, etcétera. O sea, que esta dotación de acceso a Internet gratuito no sea temporal, no sea coyuntural, ni solo por la emergencia. El otro elemento, producir videos y software educativo para apoyar el aprendizaje sobre la diversidad cultural en Bolivia, la historia de los distintos pueblos y las realidades que los componen, el aprendizaje de los distintos idiomas, etc. Aquí hay que convocar también la participación de todos los artistas, ¿no? Por ejemplo, en cine, televisión. Bolivia no se pone el espejo frente a sí misma, más que para mostrarse como lo diferente, lo raro, lo espectacular hacia el extranjero, no para analizarse. Gran parte de la producción de telenovelas por la televisión, de las películas, de los videos de otros países, y en esto sí deberíamos copiar a los Estados Unidos, está focalizada en mirarse como sociedad, lo que antes hacía la literatura, ¿no? Por eso tienen un cine de tan alto nivel, ¿no? Ahora España está figurando entre con estos aportes, pero en Bolivia parece que nuestros cineastas, nuestros videastas y nuestros artistas están más ocupados en pensar que ya van a ganar el premio y no en realmente contribuir a que la sociedad boliviana se conozca a sí misma. Artistas, cineastas, comunicadores, creo que deberían estar convocados para producir todo esto. Porque si no vamos a seguir comprando paquetes o copiando o pirateando paquetes para reproducir lo mismo y no cualificar no capitalizar realmente nuestro conocimiento. Finalmente, dotar de soluciones adecuadas a la realidad específica de centros educativos en hogares que no tienen ninguna posibilidad de acceso a Internet. Ese es un tema de justicia. La ONU ha declarado el acceso a Internet como un derecho humano. Hagamos que el ejercicio de este derecho se haga realidad en Bolivia. Despejemos barreras y diques para que la tecnología digital fluya. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, querida Patricia, por provocarnos también con estas reflexiones y plantearnos de que no hay un reemplazo de la educación presencial con una educación virtual, sino hay que ver nuevas formas de recursos pedagógicos para complementar más bien a un proceso educativo. También creemos importante esta agenda que nos planteas de los retos que tenemos que empezar a mirar sobre los nuevos procesos pedagógicos, que hay que empezar a construirlas y las alianzas que esto va a generar con otros sectores.
Entonces, hay muchos temas ya que se están respondiendo y se están complementando las ponencias, y vamos a presentar aquí a nuestro último expositor. Estamos recibiendo, por favor, todas las preguntas. Muchas de ellas no van a ser respondidas ahora, pero sí les vamos a pasar a nuestros expositores para que lo puedan responder, y también pasarlos a todos nuestros seguidores de la campaña boliviana, a nuestras organizaciones afiliadas. Vamos a presentar a Mario Yapu. Él es sociólogo de la Universidad de Lovaina, Bélgica, profesor e investigador especializado en educación, exdirector académico de la Universidad PIEF, actualmente dedicado a la investigación de temas sobre juventudes y universidades. Muchas gracias, Mario, por estar acá, y gracias, Patricia, por esta presentación. Tienes 20 minutos, Mario. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, sobre lo que ya se ha expuesto, lo que pensé decir, creo que muchos aspectos ya se han adelantado, de manera que lo que pensé exponer un poco brevemente tal vez se repita, pero vamos a partir de algunos supuestos que a mi modo de ver, supuestos que al final son condicionantes para tal vez matizar los desafíos que nos plantea el profesor Gonzalo, y también lo que nos señala Patricia, ¿no? En términos ya concretos. Desde el punto de vista un poco de la investigación, y para mí es difícil de expresar, analizar la coyuntura. La coyuntura siempre es un poco difícil de asimilarlo, y las opiniones, lo que estoy viendo actualmente es que la percepción del presente dispara las opiniones, reacciones por todo lado, y es a veces difícil de tomarlo con cuidado, ¿no? Y por eso me parece que lo que voy a decir es algo muy elemental. Primero, creo que Bolivia ha sido un poco tomado en una coyuntura, es decir, la crisis de la cuarentena, del COVID-19, ha tomado a Bolivia en un contexto muy, muy mal preparado, ¿no? Venía con una inestabilidad política desde octubre, sino antes. No estaba previsto, digamos, esta circunstancia que se presentara. Por tanto, el componente de la educación ya estaba debilitado. Teníamos un cambio de la nueva ministra, que no sabemos exactamente en poco tiempo cuál era digamos, la política que iba a encarar en un contexto de coyuntura estaba previsto por unos meses. Entonces, en ese contexto de debilitamiento del Estado a nivel político boliviano, pues la pandemia nos toma, y peor todavía a nivel educativo. A nivel educativo, entonces, tengo la sensación de que estamos muy, muy mal preparados y queremos un poco reaccionar, y a veces de manera, creo, apresurada, ¿no? Uno que es la sensación, es un relato largo, ¿no? Hay un relato de que por un lado las tecnologías pueden salvarnos, o por otro lado de que las tecnologías son realmente, es un problema, es el demonio, ¿no? Ese relato ya sabemos más o menos de hace 2-3 siglos, siempre ha habido, y actualmente estamos, creo, en ese mismo dilema, si la tecnología puede realmente salvarnos en la coyuntura actual, es decir, los cursos virtuales, esta enseñanza vía sistema numérico, ¿no? Hay gente que cree que sí se puede resolver, y hay gente que probablemente duda, y tenemos ahí un componente, como ya han dicho, Patricia ha hablado de dique, también creo la primera participante ya señaló, yo hablo directamente, yo creo que hay de base para
para entender o más o menos las condiciones de partida, si esa educación a través de medios digitales puede proceder, es que hay condiciones básicas que no se han resuelto y que actualmente efectivamente hay mucho riesgo de que se visibilice más, es decir, la desigualdad social, ¿no? La pobreza social. Es básicamente, hay que hablar, me parece, en términos muy sencillos, es que sencillamente una gran parte de la población boliviana no tiene un acceso a Internet, o si tiene, tiene de mala calidad. Entonces, si no se resuelve estas condiciones básicas de acceso a Internet, creo que la solución, digamos, vía aulas virtuales, todo eso, siempre tendrá unas limitaciones, me parece, ¿no? Estoy viendo aquí en la universidad estamos haciendo lo que podemos, tratando de responder a la coyuntura, pero hay problemas, primero las limitaciones del propio sistema universitario, que no estaba preparado, a nivel de su sistema técnico, tecnológico. Nosotros los profesores tampoco estuvimos preparados para asumirlo. Y tercero, nuestra población, es decir, los jóvenes estudiantes, pues tampoco tienen una garantía de base para acceder, simplemente hablando del acceso a Internet, ¿no? Entonces, sin esa condición del contexto más o menos resuelto, va a ser difícil, me parece, hablar de una educación más o menos democrática que pueda permitir acceder a este mundo, digamos, de lo numérico, ciertamente que ese es el horizonte, pero también a través de lo numérico. Y a través de lo numérico se supone que efectivamente hay todo un proceso de maduración, esos saltos de los que uno puede hablar, me parece que son saltos metafóricos, pero en realidad son procesos largos que tomaría. Por eso un poco yo creo hay que en este momento la coyuntura es una oportunidad, creo que han dicho todos, es una oportunidad que debe efectivamente permitir reflexionar sobre esas condiciones de desigualdad en que todavía está la población boliviana para acceder, y luego logro de competencias del manejo es otro nivel que se debe, me parece, canalizar en los términos que Patricia ha sugerido en algunos de sus puntos, ¿no? Eso, primero entonces condiciones de desigualdad de partida, me parece que no está resuelto y eso hay que trabajarlo. El otro tema ya focalizando en la política de la educación, pero orientado a la educación técnica, la historia de la educación técnica pues enseña, creo que la señora Margarita señaló, es que una cosa sencilla que todo el mundo conoce, pero supone muchas cosas, es que la educación técnica, por su naturaleza, rompe esa didáctica o pedagógica centrada en el aula, ¿no? En la escuela tradicional que conocemos, y que por su génesis y por su estructura de funcionamiento y por sus resultados que también se pide, es que la educación técnica vincula estructuralmente al sistema productivo, a lo que se llama interacción entre escuela y trabajo, ¿no? Bueno, esa relación escuela y trabajo efectivamente es un componente importante en la característica, en la naturaleza y en el funcionamiento de la educación técnica. Pero ahí tiene dos componentes importantes cuando hablamos de educación técnica y tecnológica. Por un lado, son los costos, que también señaló la señora Margarita, son los costos que implica. Y ahí hablaba Patricia de los telecentros, y en algo ha fallado probablemente la anterior, es que no se ha podido equipar y hacer funcionar, y eso tiene un costo. También estaban previstos me parece, ciertos módulos en contextos urbanos para que los estudiantes de secundaria pudieran ir a hacer sus prácticas. Eso implica costo y ha sido otra limitante que ha... Bueno, ¿eso qué supone? Supone, pues, la educación técnica supone inversión, supone un financiamiento bastante importante. Yo me acuerdo hace años, en la UNESCO, 94 más o menos, yo me acuerdo en París, es lo que me dijeron cuando yo estaba interesado en comenzar a trabajar educación técnica, pues
Sí era muy importante, pero estos proyectos suponen costos y eso es importante tenerlo en cuenta. Y uno de los factores por los cuales, yo creo, por los cuales ha fracasado permanentemente la educación técnica es eso, implica inversión. Y el Estado, si bien tiene un presupuesto más elevado, digamos, en América Latina, el sector educativo no es suficiente, no está utilizado, digamos, de manera focalizada a qué sectores va a destinar, es decir, ¿cómo se llama? El presupuesto del sector educativo mal distribuido, si bien es elevado, digamos. Un componente, entonces, estructuralmente hablando, la educación técnica supone una inversión importante. Segundo, el criterio que creo condicionante estructural también es lo que tiene que ver con el sistema laboral, estructuralmente hablando. Bolivia, ustedes saben, todo el mundo sabe más o menos de que Bolivia tiene una economía informal superior al 65%, es decir, tiene una economía pues distribuido, digamos, en una dinámica, en una condición donde a menudo no se requiere formación para comprar, vender, pues entrar en el sistema comercial, no requieres ninguna competencias sofisticadas. Por tanto, digamos, la economía boliviana funciona en gran parte bajo un sistema de exigencias de competencias bastante, digamos, pequeñas. Por tanto, pues aunque los estudiantes se formen, como no encuentran trabajo, vuelven. Entonces, esta reproducción de la economía informal como interlocutora, digamos, del sistema educativo, como decía hace rato, pues dificulta, ¿no? Y tampoco es posible, y es evidente en Bolivia, lo que el profesor Gonzalo creo que ha señalado, el sistema productivo. Yo siempre me sorprende cuando hablo de educación técnica, si queremos hablar de educación técnica, escuela y trabajo, pero ¿de qué trabajo estamos hablando? Del sistema productivo totalmente desarticulado, ¿no? Lo que se sabe más o menos en los últimos años es que creo que primero hay una dualización de la educación, como ustedes saben, rural-urbano, si bien se ha tratado de unificar, sigue siendo evidente. Hay un crecimiento por la migración de la población rural a urbanas y lo que en contextos urbanos la educación técnica que se ha desarrollado son principalmente educación técnica sectorialmente hablando, pues terciario, ¿no? Sector con hotelería o marketing de ese tipo, terciario, no industrial, porque no tenemos una estructura industrial, que creo que eso. Entonces, para tener más o menos condiciones básicas para que la educación técnica, industrial, técnica, tecnológica, tome un cierto impulso, no coyunturalmente, porque no creo que se resuelva esto este año o el año próximo, ¿no? Se requiere efectivamente repensar, resolver el otro componente, es decir, el componente del sistema productivo. Sin esa condicionante, la educación técnica ha de ser siempre, técnica, tecnológica, ha de ser siempre, me parece, ha de ir, pero con muchas limitaciones, ¿no? Eso como punto de, digamos, condicionantes básicas, creo, para pensar políticas más o menos estructurantes para Bolivia, ¿no? Eso me parece a mí. Ahora, dentro de eso, de ese escenario con limitaciones estructurales, creo que Patricia introdujo otro tema, que es otro tema que tiene que ver con los desafíos de este país, que llama mucho la atención a muchos países extranjeros, pero que me parece que tampoco se ha podido clarificar, es decir, es el componente de la interculturalidad, el componente de lo indígena o el componente de la descolonización que venía como algo importante, es decir, donde el vivir bien, es decir, un concepto que debería dar un tercer matiz componente a otro tipo de educación. Yo siempre me pregunto, ¿qué de nuevo, digamos, ese discurso del vivir bien, qué de nuevo aportó
a una, digamos, visión estructural de la educación en Bolivia y en particular educación técnica. El concepto de la educación socioproductiva es interesante, pero tengo la impresión que no ha podido clarificar tampoco, ¿no?, en sus resultados. Obviamente, ya sabemos los resultados, digamos, en 6, 7 años de implementación en un sistema educativo, no da necesariamente resultados, digamos, tan visibles, ¿no? Entonces, es decir, el tercer componente que Bolivia como país ha puesto como, se puso como desafío, que actualmente creo, en lugar de clarificarse, más bien se encuentra en un escenario bastante difuso, digamos, que sería, ¿no?, una educación técnica, democrática, participativa, pero además intercultural, además descolonizadora, además, ¿no?, socioproductiva, además que responda a la idea del vivir bien. Un ejemplo que les voy a poner a nivel de educación superior, yo trabajaba acreditación universitaria y muchas universidades bolivianas, como ustedes saben, quieren acreditarse, eso no está mal, y quieren acreditarse a nivel, digamos, nacional ante el CV, pero también ante el Mercosur. Y el Mercosur tiene todo un sistema, obviamente, elaborado para acreditación. Eso está muy bien. Pero entonces uno se pregunta, Bolivia en educación superior, ¿qué de nuevo puede proponer? ¿Algún indicador nuevo que pueda proponer entre esos criterios o indicadores digamos, que se utiliza para acreditarse? Ninguna. Y sin embargo, la ley 070 está desde 2010, pero no se ha podido, digamos, proponer algún indicador nuevo comparable, medible, probablemente a ese sistema, digamos, internacional, ¿no? Entonces, este tercer componente que señalo, que creo que es la particularidad que debería preocuparse también, si aún algo tiene que ver en la política educativa en el país, de esta dimensión, digamos, de la interculturalidad, de la intraculturalidad, o los indígenas, o del vivir bien, todo este componente, ¿no? Me parece que el escenario más se ha debilitado a estas alturas, ¿no? No sé qué tiempo tengo, pero eso era un poco para el contexto grande. Puntualmente yo diría entonces, en la parte curricular, cuando hablamos de aspectos curriculares, entonces en ese escenario la pregunta central que tenemos que hacernos es que qué tipo de conocimientos estaríamos destinando o deberíamos destinar a esta población que opta por la educación técnica tecnológica. Eso es una cuestión central desde la política curricular, porque no hay que olvidar que la educación en parte reproduce también la desigualdad social. A mí siempre me preocupa eso. Es decir, que destinar unas cuantas horas o una cantidad de horas para sectores educativos también formalmente, pero también a veces realmente limita acceso a otros niveles educativos. Es decir, la educación técnica, tecnológica, me parece que ahí tiene un problema en la visión estructural en Bolivia, en el sistema. Actualmente se ha dividido una parte de la educación técnica, técnico-profesional, que está a nivel dentro del sistema de lo que se llama la educación alternativa. Eso tiene ventajas y desventajas. Una ventaja que efectivamente la dimensión técnica como tal, como estos saberes hacer, manipulación de objetos, conocimientos, pero probablemente como el profesor Gonzalo ya ilustró de alguna forma qué tipo de conocimiento requiere. Eso a la postre reproduce un sector social que va a tener muchas dificultades de ir más allá de su destino en que se ubica, ¿no? Entonces, me parece que tener cuidado ese tipo de políticas, que la educación técnica, aunque tenga de inmediato, cuando termina su curso, pues tenga un trabajo. Creo que los políticos, es decir, la gente que tiene que pensar política educativa, tiene que pensar que este técnico electricista o, no sé, un técnico
en hotelería, pues tiene también el derecho, porque la señora Margarita señaló, creo, la educación es un derecho, y ahora es de un derecho no solamente para la educación primaria y secundaria, sino también es un derecho el nivel de educación superior. Por tanto, este joven no puede limitarse bajo estas competencias básicas que la escuela a veces destina, bajo el supuesto de que, bueno, hay que adaptar la escuela lo más cercanamente al trabajo. Por tanto, sí, como digo, pues puede tener inmediatamente un trabajo, un empleo cuando termine su colegio, pero a la postre este joven pues no va a poder volver a retomar, o en todo caso le va a costar más. A propósito, también lo quisiera ponerles un ejemplo. Yo me acuerdo en mi primera investigación en Bélgica sobre educación técnica, me entrevisté con empresarios, patrones, porque efectivamente los interlocutores para la educación técnica son ellos. Y la pregunta que hice era que, ¿qué tipo de competencias requieren ustedes los empresarios que la escuela forme, que la escuela desdote a los estudiantes? La respuesta era interesante. La respuesta era, nosotros queremos que la escuela destine, forme en las competencias sólidas, competencias generales, establezca, ellos decían, zócalos de conocimiento básico. A eso debe destinarse primero la escuela. Nos va a costar hacer la transición a nosotros, es cierto, porque va a estar un poco separado de las empresas, las competencias que la escuela ha de dar, pero a la postre, a la larga, eso nos abarata costos, porque los empresarios están viendo en términos de costos también. Entonces, lo que ellos decían era, nosotros preferimos inicialmente que la escuela forme en competencias sólidas, técnicas sólidas. Después nos ha de costar contratarlos, integrarlos a nuestras empresas, a nuestros centros productivos, pero una vez integrado, estas competencias sólidas que tienen, economiza tiempo para luego. Las capacitaciones que puede venir posteriormente, ha de ser de menos tiempo, porque va a tener este joven, pues va a tener competencias sólidas y las capacitaciones van a ir rápidamente y va a ser menos costoso. Lo contrario es más complicado, es decir, si con la política de formar competencias más adaptables inmediatamente, a los empresarios les cuesta más, entonces, posteriormente formarlo, porque estos jóvenes van a tener competencias débiles a nivel básico, ¿no? Eso simplemente Gracias, Mario. Ejemplo para ilustrar. Hay unas limitaciones de ese tipo. A nivel institucional creo que se tiene que ver garantizar esa política de transición vertical en el currículum, pero también en esa articulación horizontal a nivel institucional a nivel sector, con estos sectores laborales, ¿no? Por otro lado, creo que a estas alturas, este contexto en que nos encontramos también nos ha encontrado con una sociedad civil debilitada. Es decir, tal vez esto un poco choque a la gente, pero me parece, ¿no? Si el Estado se fortaleció en los años precedentes, pero la sociedad civil me parece que sí fue participativo, interesante, pero igual yo creo a nivel de la organización se debilitó. Y ahora estamos encontrando, me parece, queremos recurrir a la sociedad civil porque cuando el ministro dice que quisiéramos recuperar la enseñanza radiofónica, yo pensaba en la iglesia, pues, ¿no? La iglesia tenía experiencias interesantes en la educación radiofónica, pero la sociedad civil a ese nivel de experiencia se ha debilitado y me parece que ahora queremos recurrir, y está bien que hay que recurrir a la sociedad civil, pero me parece, para mí, la sociedad civil se debilitó. Simplemente terminaría ¿con qué? Con el problema del financiamiento y no sé cómo, pero me parece que estructuralmente si uno quiere, uno espera que la educación técnica cambie, no va a cambiar mientras su contraparte, es decir, el sistema productivo, el contexto, no vaya un poco a la par, ¿no? de la problemática educativa como tal.
Sin esa condición, me parece, la educación técnica, tecnológica, el problema es, o sea, no es problema solamente curricular, quiero decir, ¿no? No es solamente al interior tecnológico, ¿no? Sino es también la contraparte es importante, por lo menos para este tipo de educación técnica. Gracias. Bien. Muchas gracias, querido Mario, por todas las reflexiones que nos planteas y también los desafíos que hemos ido escuchando a lo largo de las presentaciones, ¿no? Hay muchos mensajes, realmente tenemos 100 personas acá en sala de Zoom, otras más de 100 personas en Facebook y unas 1000 reproducciones, entonces estamos muy contentos por este primer momento. Hay preguntas de distintas personas y también reflexiones que seguramente no las van a poder responder todas, pero algunas voy a plantearlas, ¿no? Cómo considerar superar esta asimetría generada por los distintos grados de analfabetismo digital que se ha ido generando, absoluto y funcional, también presentes en el mismo Mario boliviano, en todos los niveles de educación. Eso creo que es una pregunta que ha ido cruzando por todas las presentaciones. Los aspectos de la educación técnica tecnológica y lo que planteaba también Mario, ¿no? Cómo el sistema productivo se articula en estos tiempos al sistema educativo. Entonces, quiero saludar a todas las instituciones que han estado participando y vamos a cerrar este conversatorio inicial porque todas estas intervenciones vamos a sistematizarlas y pasarles por los medios digitales que tenemos para que lo tengan a la mano y podamos a partir de ello construir una agenda. Vamos a hacer una pregunta única a todos los expositores, pero ya teniendo en cuenta las presentaciones que se han ido presentando, que se han ido exponiendo. Para ustedes, ¿qué retos, qué desafíos tiene que asumir esencialmente en estos momentos el Estado boliviano? ¿Qué desafíos tiene que asumir el Estado boliviano? A, B, C. Y cómo la sociedad civil, porque ahorita estamos entre organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por el derecho a la educación, cómo la sociedad civil también puede coadyuvar o tiene que trabajar y unirse a este proceso. Esas preguntas, por favor, como hemos empezado las presentaciones, si está clara la pregunta, Margarita, por favor, si puedes iniciar. Como decía en mi exposición, primero, no es posible enfrentar este momento y la salida seguramente después de la pandemia sin una participación activa y comprometida de todos los actores de la sociedad y también, por supuesto, los actores públicos, los privados y sociales. Y para esto, el gobierno nacional tiene que crear todas las condiciones necesarias para esta participación, estableciendo como una unidad de reactivación la articulación territorial a partir de los departamentos y las regiones departamentales. Cuando digo regiones departamentales, estamos hablando de los distritos escolares a su interior. Y, por supuesto, promover la participación en términos educativos a partir del municipio, como la unidad articuladora que coadyuve operativamente el encuentro entre los diferentes actores de la educación que están asentados en ese espacio municipal. Ahí están los espacios, están los públicos, privados o de convenio. Entonces, primera acción desde el gobierno para tener un criterio de ingreso de control, de política educativa, entre comillas, o sea, de orientación del Estado hacia la base, pero tener espacios articuladores en base a lo que está establecido en la ley. Pero coadyuvando en este sentido, ¿para qué? Para adaptar el sistema de educación formal y no formal a las nuevas condiciones que se va a requerir. Porque si vemos hacia adelante, aún la pandemia nos va a acompañar. Así es. Y entonces
tenemos que tener nuevas condiciones adaptadas al sistema de educación formal y no formal, en términos de distanciamiento social. Y por supuesto, tenemos que tener claro dónde están las brechas digitales, en qué lugares, entre los diferentes sectores de la población, porque lo que existe hoy es una falta de conectividad, como nos ha planteado Patricia, nos ha planteado el mismo Gonzalo, y el costo es elevado. Entonces, esto como tarea central política desde el nivel gubernamental. Y esto va a obligar a los actores responsables, llámense gobernadores, alcaldes, a asumir una corresponsabilidad con la educación, y a los educadores desde sus unidades educativas a buscar elementos de articulación con los otros actores de la educación privada, pública, etcétera, a partir de una tarea muy sencilla, inicial, que es buscar las formas de cómo van a trabajar el distanciamiento social y dónde están las brechas. Luego ingresarán a hacer seguramente un mapeo de articulación, un plan de actuación inmediata, para ir haciendo proposiciones como sociedad civil para las nuevas políticas educativas, seguramente en un nuevo gobierno en el país. Gracias, Margarita. Te escuchamos, Gonzalo. A ver, sí, la pregunta es muy interesante en general, pero a ver, para contribuir y no repetir las cosas, voy a hacer dos apuntes muy concretos. A ver, el tema del Internet, lo que hay que hacer y exigir es que se necesite el Internet para las escuelas, colegios, universidades y todos los centros técnicos. Eso no es nada del otro mundo, es bastante sencillo hacer en términos de equipamiento, por ejemplo. Es algo que Entel podría hacer y tienen que seguirlo los otros. Si no quieres llamarlo nacionalización para no generar las susceptibilidades, digamos, que ha generado el masismo y de la mala aplicación de esa idea, pues, porque que ha confundido nacionalismo con corrupción, ¿no es cierto? Que fue la peor nacionalización, es la corrupción. Entonces, para evitar susceptibilidad lo puedes llamar, pues, socialización, en fin, le podemos poner un nombre más elegante, pero es un concreto, hay que hacerlo ya. Y lo segundo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es muy sencillo también, y hay la solución técnica. Muchos de los alumnos, como ustedes han dicho, navegan por megas. Entonces, tú tienes que liberar de manera gratuita la entrada a algunas plataformas educativas, a universidades, a bibliotecas, al Moodle, al Canvas, en fin, hay decenas, ¿no es cierto? Hay que hacer una lista de cuáles se utilizan, y eso es muy sencillo. Como te dan las telefónicas internet gratuito, o a veces te dan WhatsApp ilimitado, es simplemente que esos IPs, que son los que entran, ¿no es cierto?, sean que cuando un estudiante esté navegando en su celular, ¿verdad?, lo puede hacer, ¿no es cierto? Y lo hace sin costo. De esa manera rápidamente accedes a buena parte de la gente a utilizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esas son dos cosas muy concretas que puedes hacer. Por el lado ya de la oferta, de cómo vas a adaptar a los profesores, probablemente hay que comenzar con temas pilotos, y ya también, ¿no es cierto? O sea, no podemos esperar a hacer una reforma educativa para hacer esas cosas. Y lo último que quisiera decir es sobre el tema de la conexión entre el sistema educativo y el tema económico, que creo que muy bien Mario Yapú lo puso sobre la mesa en el debate. Estamos frente a una situación sumamente complicada. Tienes que desintoxicar al cuerpo económico del modelo primario, exportador, rentista y consumista del gobierno. Porque lo que el gobierno del MAS ha hecho, ¿no es cierto?, en 14 años, es haber creado una burbuja de consumo que lo ha llamado modelo de desarrollo, ¿no es cierto? Y ha creado, ¿no es cierto?, una ficción ideológica y una ficción de consumo en amplias partes de la población, que no necesitas educación para eso. Ha desvalorizado la necesidad de educarte, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que ha hecho en todos estos años? Además de concentrarse, como en los años 50, en querer hacer la revolución industrial con 200 años de atraso, ¿no es cierto? La primera revolución industrial. Además ha creado, ¿no es cierto?, un conjunto, un grupo gigantesco de personas que, donde la productividad del trabajo es prácticamente cero.
¿no es cierto? Y no necesitas estar educado para trabajar en el comercio, y eso lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué ha pasado? Generalmente, con esto termino, desarrollo significa trasladar a la gente del sector menos productivo, y históricamente eso ha ocurrido en el sector agropecuario, ¿verdad?, a un sector de mayor productividad, que es generalmente manufactura, industria. Entonces, los países que han logrado generar más riqueza en un país han trasladado buena parte de su población del sector agropecuario al sector manufacturero, industrial. ¿Qué hemos hecho en Bolivia con un tipo de cambio fijo, una burbuja de consumo que se ha implementado desde el Estado, ¿no es cierto? Hemos trasladado al sector de más baja productividad del sector agropecuario a otro sector de menor productividad todavía, que es el caso del sector informal, comercial, servicios, donde la tasa de rentabilidad de educación es cero, ¿no es cierto? Antes tú, toda vez que tú tenías un año adicional de colegio, ganabas creo que 15 pesos más. Ahora puedes tener los años de educación que quieras, que el sector informal no te va a reconocer esa tu capacitación, ¿no es cierto? Entonces, con ese sector así gigantesco, pues no puedes hacer mucho. Entonces, es una trampa, ¿no es cierto?, mortal del modelo primario exportador rentista, consumista, que confundió gordura de consumo con desarrollo, que nunca entendió lo que necesitaba era diversificación productiva, ¿no es cierto?, que lo que necesitabas era generarlo al aparato productivo de producir más bienes y servicios, y se han dedicado a generar rentas para grupos corporativos y a generar un sector comercial donde el valor del capital es prácticamente cero. Desarmar esa trampa, esta trampa ideológica, pues sumamente complejo, porque tienes que volver a valorizar la educación, ¿no es cierto? Entonces, porque en toda la simbología, educación tenía valor cero, inclusive a nivel político, ¿no es cierto? Gracias, Gonzalo, por tu intervención. Patricia Marín, por favor. Yo quiero dar una sugerencia bien operativa en el campo docente, complementando las propuestas que han hecho los otros ponentes. Ya decía yo que no hay que empezar de cero. Hay un sistema de formación permanente de docentes que operó y que se mantuvo transformándose desde que fue el ISER, el Infoper durante la reforma educativa. Ahí se diseñó el sistema de formación permanente, que luego con el MAS se convirtió en la UNESCO, la unidad de formación continua de educadores o docentes. Bueno, yo creo que en lugar de caer en el error que cometieron en las capacitaciones masivas, desordenadas, que se prestan a mucha corrupción, lo que se debería hacer es hacer uso de ese sistema, recuperar a los mejores técnicos que se mantuvieron además desde muchos gobiernos anteriores para diseñar el programa de capacitación, utilizar el sistema existente, los centros que conforman el sistema, y así no tener que inventar la pólvora. Yo ya lo decía también, y Gonzalo, que sabe más del tema digital, también lo corrobora, y es que no se necesitan unos cursos muy prolongados. Son cursos cortos para que los docentes conozcan cuáles son las plataformas y puedan seleccionar la que mejor se adecua a sus condiciones, a sus capacidades y a sus condiciones técnicas, y con eso desarrollar. Efectivamente, no se va a poder resolver el problema de la educación en este momento de emergencia, ¿no? La educación sí reproduce desigualdades, pero también las personas que luchan contra un sistema de relaciones, si no están educadas, no lo logran. Eso lo hemos visto con el MAS, ¿no? Tal vez tenían la mejor voluntad de hacerlo, pero la falta de formación, la falta de conocimientos universales, de todas las habilidades y competencias de las que hemos hablado, han llevado al fracaso de muchas ideas que podían ser muy interesantes. Entonces, mi propuesta concreta es que en lugar de expulsar, de votar a todo el personal del ministerio, evalúen, analicen y tomen a la gente que puede desarrollar estos cursos, que además
incluyan a las universidades públicas y privadas con sus carreras de informática, ¿no? Y en los centros, no sé si en los centros de educación alternativa ya hay técnicos en condiciones de dar también el servicio de apoyo para todo el sistema educativo. Entonces, los recursos existen, hay que articularlos, hay que usarlos inteligentemente y no hay que pensar en que tenemos que hacer una cruzada y gastar un montón de plata en el tema de capacitación. Gracias, Patricia. Mario, te escuchamos. Un aspecto que creo puede ser señalable es a nivel institucional. Claro, uno imagina que la educación a nivel local, por ejemplo, que los municipios o el municipio debería asumir. De hecho, 1995, con la ley de la participación popular y la reforma educativa, se hizo esfuerzo, me parece. Yo en ese momento estaba haciendo investigaciones después, pero había un problema de que habían dos cabezas, es decir, la dirección distrital que depende del Ministerio de Educación y la alcaldía que tenía, también las alcaldías tenían sus propios representantes o directores de educación en las grandes alcaldías. Entonces, me parece que en la política educativa debería realmente fortalecer o volver a impulsar es la descentralización de la educación, pero con todas las condiciones políticas de manejo integral, resolviendo estas dos dicotomías, digamos. La educación depende del Ministerio de Educación y la dirección distrital estaba lejos del poder local, digamos, ¿no? Si realmente que se espera que la política educativa y las alcaldías puedan promover también una educación más focalizada, más localizada. Creo la señora Margarita utilizó el concepto territorial, me parece un concepto interesante. De hecho, en la propuesta actual de la ley y de los planes curriculares está pensado así, la educación técnica y territorial, la educación, y ese concepto creo que se puede fortalecer, pero también corrigiendo estos problemas institucionales que hay entre los poderes locales y el poder central. Uno de los componentes más débiles a ese nivel, ya sabemos, son las gobernaciones, que nunca han podido asumir con fuerza. Además, tienen, creo, muy poca experiencia como políticas educativas, sino simplemente instancias administrativas. Entonces, yo creo que es un punto que habría que plantearles como un problema a resolver si realmente uno quiere superar de manera integral la educación, ¿no? El otro tema pendiente, creo, que no lo hemos mencionado, el tema de la evaluación, el tema de la evaluación. A estas alturas estamos en la penumbra por dónde va la educación en términos de calidad de la educación. No se ha promovido o no se ha hecho las evaluaciones, incluida pues la educación técnica profesional. Entonces, no lo sé, creo que tal vez no es parte de esta coyuntura, pero creo que es una necesidad igualmente si queremos reimpulsar la educación en los años venideros, ¿no? Esos dos elementos me parece por señalar. Muchas gracias. Gracias, Mario. Y con esto, pues, agradecer y aplaudir a nuestras expositoras, Patricia Marín y Margarita Salinas, y a nuestros expositores, Gonzalo Chávez y Mario Yapu, quienes nos dejan una serie de desafíos y retos que tienen que asumirse tanto desde el Estado plurinacional de Bolivia como de la sociedad civil. Nuevos enfoques, paradigmas se dejan planteados acá en la mesa para poder debatirlos. Hay muchas preguntas, hay muchos aportes también de parte de los asistentes, las asistentes. Vamos a sistematizar todos estos documentos y les pasaremos. Agradecerles nuevamente y esperarles en las próximas conversatorios virtuales que vamos a hacer por la campaña boliviana por el derecho a la educación. Muy agradecido a cada uno y cada una de ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.